Enseguida en Radio La Voz de María 88.1 FM empieza El Valor de la Vida, bajo la conducción de Beatriz Bernaza y Nicolás Parducci. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa El Valor de la Vida. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre la nueva era. Es un tema que hemos visto anteriormente, pero vamos a profundizar en este mes sobre algunas terapias de la nueva era, formas de expresarse, ¿no? Así que vamos a recordar un poco qué es la nueva era, de dónde sale y cuáles son las advertencias de la Iglesia ante este movimiento cultural. Así que les pido que se queden en el programa del día de hoy, que nos acompañe con una oración y también vamos a hablar de la Virgen María. Así que quédense con nosotros, queridos amigos. Iniciamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y trae contigo la presencia de tu Santísima Madre, la Virgen María. Amén. Bueno, queridos amigos, entonces, habiendo iniciado el programa con una oración, ahora sí vamos a ver un poco de qué se trata este tema. Ya habíamos visto anteriormente algo sobre la nueva era y tiene mucho que ver con las filosofías orientales, los extraterrestres, el horóscopo, los ángeles y las diversas religiones del mundo. Es un champú de ideas, digámoslo así. Pero bueno, vamos en orden, vamos poco a poco. Voy a hablar y les quiero decir que la información la he sacado de, como siempre, pues yo les cito este documento de la Iglesia que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida, que fue escrito por el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso en el año 2003. Fue un pedido del Papa San Juan Pablo II, que había una necesidad. Los obispos, pues, y los sacerdotes le empiezan, pues, a comunicar al Santo Padre que hay una necesidad de saber de estos temas, porque no sabían cómo manejarlo. Entonces se manda a redactar este documento, el cual es muy vigente el día de hoy. Ya es muy completo. Entonces, quiero primero, pues, decirles que hay unos padres, digámoslo así, de la nueva era, ¿no? Quienes inician, ¿no? Este movimiento de la nueva era y se le llama una matriz principal de la nueva era. No voy a ahondar mucho sobre esto, pero sí les voy a contar que la matriz esencial del pensamiento de la nueva era ha de buscarse en la tradición esotérica teosófica que gozó de gran aceptación en los círculos intelectuales europeos de los siglos XVIII y XIX, ¿verdad? En particular, tuvo vigencia en la francmasonería, el espiritismo, el ocultismo, que compartían una especie de cultura esotérica. Estoy citándoles lo que dice el documento. En esta cosmovisión, ¿verdad? En la forma de ver de esta esoterismo teosófico, ¿no? En esta cosmovisión, el universo visible e invisible, todo lo que vemos y lo que no vemos también, están vinculados por una serie de influencias entre los metales y los planetas, entre los planetas y las diversas partes del cuerpo humano, entre el cosmos visible y los ámbitos invisibles de la realidad. Y estas ideas alcanzaron sus formas más claras con un personaje que se llama Elena Blavatsky, que es una medium espiritista ucraniana y es la figura más importante del ocultismo moderno. Ella fue precursora del movimiento Nueva Era o New Age,
¿ya? Y de esta ideología esotérica anticristiana, porque es una ideología anticristiana. Ella nace en el año 1861 y junto con Henry Olcott fundó la Sociedad Teosófica en la ciudad de Nueva York en el año de 1875. Y esta sociedad, queridos amigos, tenía por objeto fundir elementos de las tradiciones orientales y occidentales en una forma de espiritismo evolucionista, ¿no? Entonces, recuerden, esta tradición, o sea, ella lo que hace es fundir elementos de las tradiciones orientales y las occidentales en una forma de espiritismo evolucionista y tiene tres objetivos principales. Primero, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo o color. Segundo, promover el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia e investigar las leyes desconocidas de la naturaleza y los poderes latentes del hombre. En esto, queridos amigos, por eso es que al investigar las leyes desconocidas de la naturaleza y los poderes del hombre, se juega mucho con los elementos del aire, del agua, de los espíritus, y se quiere desarrollar qué poderes latentes del hombre, es decir, todo lo que puede hacer su capacidad por ejemplo, telepatía o de sanación, pero todo esto mezclado con el ocultismo. ¿Ya? Y el punto uno también es importante porque, bueno, es formar este núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo o color. Entonces, este es, digamos así, el pensamiento de la nueva era. Elena Blavatsky afirmó haber estado en el Tíbet entre 1851 y 1858. Ella dice que ahí recibió una enseñanza de la Gran Hermandad Blanca, que son seres excelsos cuya doctrina debe ser aceptada sin ninguna clase de reparos. Esta hermandad es una organización ocultista que gobierna, según ella, pues, ¿no?, el mundo desde el anonimato y la invisibilidad y dirigen la evolución de la raza humana y son custodios de la antigua sabiduría. Blavatsky enseñó que son seres excepcionales con toda clase de poderes especiales, telepatía, se pueden transportar de un lugar al otro del planeta en instantes, etcétera, ¿no? Y que han alcanzado el máximo nivel de la evolución. Entonces, eso, por ejemplo, que yo les acabo de nombrar, la telepatía, el transportarse, y todo es sacar los poderes latentes del hombre, ¿no? De ahí, apasionada por el espiritismo y el ocultismo, elaboró su propia interpretación esotérica de la Biblia, apoyándose en supuestas inspiraciones interiores, antirracionalistas y anticristianas. Cuando fundó la Sociedad Teosófica, estrechó lazos con la masonería y Blavatsky pidió que se incluyeran grados de iniciación, una doctrina secreta y un distintivo. Estas ideas de Blavatsky son de carácter gnóstico, ¿verdad? En el carácter gnóstico hay siempre un carácter iniciativa, es decir, donde ciertas doctrinas se van a dar a conocer a un cierto grupo, pero de una forma pequeña, ¿ya? Y estas doctrinas secretas eran de Cristo o el ungido, ¿no? Y estaban destinadas a ser reveladas a una élite de iniciados por una entidad de otro mundo. Esas eran sus ideas, ¿no? Y la salvación se da entonces, bajo este pensamiento, mediante un conocimiento secreto y espiritual revelado, donde no hay necesidad de gracia o de redentor que salve. Y por último, si la salvación no se logra por uno mismo, pues siempre va a existir la reencarnación. Estas son las ideas de Madame Blavatsky. Y bueno, ella hay unas sucesoras de ella en la Sociedad Teosófica que se llaman Annie Besant y también Alice Bailey, que
pues como les decía, también sigue la misma línea esotérica, ¿no? Eh, por ejemplo, Annie Besant trató de presentar un nuevo Mesías al mundo, un hindú que rechazó su propuesta de estatus y se separó del movimiento. Y ella decía, esta Annie Besant decía que es preciso combatir a Roma y a sus sacerdotes, luchar por donde quiera contra el cristianismo y echar a Dios de los cielos. Esas eran las ideas de Annie Besant. De ahí, por ejemplo, Alice Bailey, que fue la tercera presidenta de la Sociedad Teosófica, era una suma sacerdotista quien funda Trust de Lucifer, así se llamaba, y que ella debía recibir un mensaje de un cierto maestro sabio, un tibetano. O sea, esto está lleno de mensajes de espíritus, ¿no? Un componente destacado de los escritos de Madame Blavatsky, que fue la que inició este movimiento de la nueva era la emancipación de la mujer, lo cual implicaba un ataque contra el dios masculino, ¿no? El dios del judaísmo, del cristianismo, del islam. Invitaba a volver a la diosa madre del hinduismo y a la práctica de las virtudes femeninas. Esta idea continuaron bajo la guía, como les decía, de Annie Besant, que se hallaba en la vanguardia del movimiento feminista. En la actualidad, ahora se llama la Wicca, y la espiritualidad de las mujeres continúan esta lucha contra el cristianismo patriarcal. Si no saben, pues la Wicca es este movimiento de brujas, ¿no? Existe, eh, es una sociedad universal. Y ustedes saben pues que Dios no es, al ser espíritu, pues Dios no es hombre o mujer, pero ustedes saben que Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues Él se vino a encarnar y se encarnó en hombre, ¿no? Entonces, estas son pues eh, las ideas de Madame Blavatsky. También es atacar al Dios masculino, pero en Jesús hecho hombre, ¿no? Entonces es bien importante, como yo le decía el otro día a una amiga que me llamaba a preguntar de la homeopatía, es bien importante saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que la nueva era viene de estas tres mujeres, sobre todo de Madame Blavatsky, que era esotérica, que se hizo, unió lazos con la masonería, que no querían destruir la Iglesia Católica y que recibía mensajes de estos seres de otro mundo con ritos de iniciación, etcétera. Entonces ustedes pueden ver el componente ocultista de este movimiento. Y si no, queridos amigos, ustedes, como yo siempre les digo, fórmense, bájense el documento del Internet, de la página del Vaticano e investiguen quién es esta señora, ¿no? De dónde sale la nueva era. Ahora, ese es el inicio de la nueva era, pero ¿de dónde? ¿Qué es en sí? Si ustedes me preguntan, ¿qué es la nueva era? Yo les podría decir que la nueva era es una corriente sociocultural, ¿verdad? Que une diversas creencias, ideologías y religiones, filosofías, pseudociencias, terapias, herejías, etcétera. Une todo esto. Recuerden que al principio les dije que esta señora Madame Blavatsky quería unir elementos del orientalismo, o sea, de Oriente con Occidente. Eso, ahí es que de ahí se desprenden todas estas ideas y estas mezclas del cristianismo con el hinduismo. Ahora que hay una moda pues de hacerle creer a todo el mundo que se puede mezclar las dos religiones y no pasa absolutamente nada, cuando es todo lo contrario. Hay un peligro en la vida del cristiano de unir las religiones y filosofías orientales con la católica. Entonces, y no solamente esto, sino que también se habla de pseudociencias y terapias que no vienen
como la palabra dice, pseudociencias no son ciencias, ¿no? Y viene todo esto cuando va de la mano de la nueva era con el espiritismo. Pero la próxima semana vamos a ver qué son las pseudociencias, pero ahora vamos a enfocarnos en la parte general de la nueva era. La nueva era es esta mezcla de todos estos elementos que yo les he nombrado, sin importar que una creencia se contradiga con la otra. Porque a la larga la persona coge la creencia que quiere, dependiendo de su forma de ver el mundo. Así, por ejemplo, tenemos, aunque no lo crean, queridos amigos, es una gran contradicción, personas católicas que creen en la reencarnación, cuando nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿no? Si Jesús no hubiera resucitado, pues no tendría sentido nuestra fe, pero hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y toda esta teoría de la reencarnación se viene abajo, pero así hay gente católica que cree en la reencarnación. Entonces, esta mezcla de ideas, ¿no? La nueva era es una nueva sabiduría espiritual o conciencia planetaria donde se sustituye a Dios por energía. Entonces, queridos amigos, si ven aquí, hemos hablado de religiones y ahora nos estamos yendo a otro punto, conciencia planetaria, energía. ¿Ya? Entonces, ahora hay otro elemento que son, se sustituye Dios por energía. Y también esta energía que se utiliza para lograr la autorrealización, es decir, eh, eh, bueno, sí, autorrealizarse. Y aquí, en la nueva era, no hay ni gracia ni redención, ¿no? Y les voy a leer lo que dice Juan Pablo II a los jóvenes, lo que dijo Juan Pablo II a los jóvenes el 26 de agosto del 2004. Él dijo, es fuerte el impulso de creer en los falsos mitos del éxito y del poder. Es peligroso abrazar conceptos evanescentes de lo sagrado que presentan a Dios bajo la forma de energía cósmica o de otras maneras no concorde con la doctrina católica. Y les dice a los jóvenes, jóvenes, no creáis en falaces ilusiones y modas efímeras que no pocas veces dejan un trágico vacío espiritual. ¿Qué les está diciendo el Papa? No crean eso, es un peligro abrazar estos conceptos, no nada de lo que sea energía cósmica u otras maneras parecidas de lenguaje, porque no están de acuerdo con la doctrina católica. Pero muchos católicos, queridos amigos, en su ingenuidad y la falta de formación, caen en la nueva era, ¿verdad? Donde se vive este sincretismo religioso, que es el que ya yo les estaba hablando, ¿no? Se une, por ejemplo, la lectura, no, ni eso, pues el yoga supuestamente cristiano, o sea, la espiritualidad hindú, ya de la invocación de los dioses, del hinduismo, se los mezcla con el cristianismo y con Jesús, entonces que Jesús fue a la India y que la meditación que él hacía para comunicarse con Dios era el yoga, o sea, cuando Jesús se iba a orar, entonces dicen que iba a hacer yoga, o sea, un poco de disparate, ¿no? Y esto es lo que eh, nos dice San Juan Pablo II, pues que es un peligro. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué la nueva era se presenta ahora? Estas ideas de Madame Blavatsky fueron, pues, ya tienen años, pero ¿por qué ahora ha venido todo este movimiento de la nueva era? Y recuerden que este documento fue escrito en el año 2003, ¿no? Y sin embargo, ahora sigue muy, muy vigente. Entonces, ¿por qué? Porque el comienzo del tercer milenio dice, no solamente llega 2000 años después del nacimiento de Cristo, sino que también viene en una época en que los astrólogos creen que se acaba la era de Piscis, según la astrología, como conocidos para ellos pues como la era cristiana, que es una era de violencia, destrucción y de caos, y que esta era de Piscis está llegando a su fin y ahora viene la era astrológica de Acuario.
Y esta era astrológica de Acuario trae alegría, felicidad, buenas vibras, un mundo de paz y de amor. Es decir, la era cristiana está llegando a su fin simplemente porque los astros lo dijeron, ¿no? Esto de aquí es una forma de ver de la nueva era, queridos amigos. Esto no dice la iglesia, esto está diciendo la nueva era, ¿no? Que por eso es que se presenta el día de hoy, ¿no? Y siguiendo pues con la historia de la nueva era, nace como movimiento entre 1960 y 1970. Era la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ellos querían imponer el sistema, cada uno quería imponer este sistema político y económico. Y las tendencias marxistas llegaban a los jóvenes de Estados Unidos y los jóvenes se volvían más revolucionarios, conflictivos y llenos de protestas. Ese era el ámbito aquí en América, ¿no? Ahora, ¿quiénes son más susceptibles de caer en la nueva era? La nueva era atrae a personas con falta de identidad, inspirados por los valores de la cultura moderna, donde la gente piensa pues que el cristianismo ya no tiene nada que decir, porque es una religión patriarcal y autoritaria, donde las instituciones políticas del gobierno son incapaces de mejorar el mundo y el gobierno, es decir, la gente le ha perdido fe a la iglesia, le ha perdido fe a las instituciones del gobierno y otro punto más, donde la medicina tradicional es incapaz de curarnos. Entonces, sale también a estas personas que dicen, bueno, ya no creo en la iglesia, ya no creo en las instituciones del gobierno y tampoco creo en la medicina. Entonces, antes la religión, el gobierno, la medicina, antes eran elementos centrales de la sociedad, pero ahora lo vemos con desconfianza o carentes de verdadera autoridad. Y esto ha creado un clima en que las personas dirigen su mirada hacia el interior, hacia sí mismos, en busca de sentido y fuerza. Si ya la iglesia o una religión pues ya no te da este sentido, ¿verdad? De interior, de satisfacción, de haber encontrado a Dios, de fuerza, entonces lo busco ¿en dónde? En los planetas, en un champú de religiones, en lo que sea. Si la medicina tradicional ya no me dice nada, ya no me va a curar, ¿en dónde voy a encontrar la sanación? En mí mismo, en mi sentido, en mis fuerzas, ¿no? Ahí es donde viene el tema de las pseudociencias, ¿no? Que es curarse porque uno se sana, ¿no? Entonces, para que vean que todo tiene relación, queridos amigos. Entonces, la nueva era resulta atractiva porque mucho de lo que ofrece la nueva era sacia, entre comillas, el hambre que con frecuencia las instituciones oficiales dejan insatisfechas. Y, eh, y bueno, queridos amigos, entonces aquí estamos viendo estamos hablando de religiones, estamos hablando de medicina, estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de política, ¿no? Que esta nueva era nace entre 1960 y 70 en la Guerra Fría, estamos hablando de esoterismo, eh, ¿verdad? Son muchas cosas. Y el documento nos dice algo muy fuerte, pero muy cierto. La nueva era no requiere más fe o más creencia que la necesaria para ir al cine y sin embargo pretende saciar el apetito espiritual del hombre, haciendo que el individuo busque en su interior sentido y fuerza. Y el Papa Francisco nos dice en el año 2013 a los jóvenes: no tomemos licuado de fe, no licúen la fe en Jesucristo, no tomen licuado de fe. Y esto, queridos amigos, es la nueva era. Es un licuado de fe, creer en todo, hacer un champú y vivir la espiritualidad a tu manera. Pero el peligro es
que ya lo que ya les voy a decir son las ramas de la nueva era, ¿ya? Y les voy a decir estas ramas de la nueva era para que vean lo peligroso que es. Las ramas de la nueva era son el orientalismo, como ya les había dicho, son estas creencias religiosas, filosóficas, que provienen de Asia, o sea, del Oriente, China, Corea, Japón, ¿no? ¿Cuáles son las trampas de la nueva era en este sentido? La energía mística, o sea, el lenguaje que utilizan, ¿no? El yin y el yang, la meditación trascendental, el yoga, el feng shui, lo que es el karma, el nirvana, el mantra, ¿verdad? Todo ese lenguaje. De ahí, ¿cuál es la otra rama de la nueva era? El esoterismo. Conocimientos de verdades ocultas y misteriosas. Eso es el esoterismo, donde unos cuantos iluminados o ascendidos tienen acceso a las verdades. ¿Cuáles son las trampas? ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza en el esoterismo? Viajes astrales, poderes de las pirámides, simbología esotérica, mística, tarot, maestros ascendidos, iniciaciones para alcanzar la realización o el conocimiento de Dios, grupos cerrados en los cuales se hacen rituales o juramentos que solo pocos pueden conocer. Es decir, no, a ver, aquí solamente los importantes, los que hemos sido escogidos, vamos a conocer las verdades ocultas y recuerden, queridos amigos, que siempre van a quererle meter un rito de iniciación que nadie más va a poder saber, ¿ya? Que solamente los escogidos, ¿verdad? Pueden saber. De ahí otra rama, ¿ya? De la nueva era es el neopaganismo. ¿Qué significa esto? Todas estas creencias y cultos de oraciones antiguas, o de, por ejemplo, de deidades indígenas o de los celtas, todo lo que es contrario al evangelio, porque viene antes de Jesús, ¿verdad? Todas estas religiones paganas, las quieren traer ahora. ¿No? Entonces dicen que claro, por milenios y son filosofías milenarias y etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo quieren traer a la actualidad y empezar a vivir su espiritualidad como se la vivía antes del cristianismo en las religiones paganas. ¿Y cuáles son las trampas? La mitología romana o la griega, el hinduismo, todo lo que es madre tierra, madre naturaleza, padre sol, viajes astrales, limpias, chamanismos, druidas, ¿verdad? Etcétera. Todo estas son las trampas del neopaganismo. De ahí hay otra trampa, que es la medicina alternativa. Esta medicina alternativa, queridos amigos, es muy peligrosa. Son técnicas, son terapias no científicas tendientes a mejorar la mente, el cuerpo y el espíritu, basadas principalmente en la creencia de la energía mística y poder mental, que no tiene aval por la ciencia, ¿no? Entonces se llama medicina alternativa. ¿Cuáles son las trampas? ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza? Acupuntura, homeopatía, aromaterapia, flores de Bach, magnoterapia, magnetismo, imanes, bioenergética, masajes energéticos, medicina cuántica, reflexología, Reiki, terapia regresiva, cromoterapia. Y pues cada día salen más terapias, ¿no? De ahí otra rama pues es el ocultismo, es este conjunto de creencias y prácticas de índole demoníaca. ¿Cuáles son las trampas? La magia, la brujería, el vudú, los amuletos, las supersticiones, la astrología, la adivinación, el horóscopo, el péndulo, el espiritismo clásico, las constelaciones familiares, el control mental, la precognición y el satanismo. Así que, queridos amigos, esto de aquí, bueno, ustedes lo pueden investigar, pueden leerse el documento Jesucristo, portador del agua vida, del agua de la vida, que no solo tiene esta información, sino que tiene más información, ¿ya? Y yo he hecho pues como mi propia estructura, ¿verdad? Pero el documento está mucho más completo, ¿no? De ahí, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice en Deuteronomio 18, 9, 13 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da,
No imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé, tu Dios. Esta es palabra de Dios, queridos amigos. Así que bueno, tenemos todavía mucho que ver sobre la nueva era, ¿verdad? ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre la oración cristiana y la oración de la nueva era? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los modos erróneos de hacer oración cuando uno se mete en la nueva era? Así que pues vamos a ir viendo pues todo esto, ¿no? Ya cosas específicas, por ejemplo, qué son los chakras o la iluminación a través de la práctica religiosa del yoga, lo que son las pseudociencias, el reiki. Bueno, todo esto, queridos amigos, lo vamos a ir viendo en nuestros próximos programas. Y ahora pues, como les decía, Nicolás nos va a comentar un poco, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la Virgen María. En la voluntad de Dios, queridos hermanos, día de hoy quiero compartirles algo que me gusta mucho, que habla sobre la Virgen María. Y quiero recordar pues que nosotros en las letanías de la Virgen, una de las letanías le dice Arca de la Alianza. Ruega por nosotros, contestamos, ¿verdad? Entonces, y un poquito quería más o menos tomar esto y repasar un poco qué es esta Arca de la Alianza, ¿no? Arca, pues, ¿qué significa arca? El arca es una caja o un cofre, podemos decir. Eso es lo que significa arca, ¿no? De la alianza. ¿Por qué es de la alianza? Porque esa arca de la alianza, o el arca de la alianza original, es un arca que Dios le mandó a hacer a Moisés y está descrito en el Éxodo en el capítulo 25. ¿Sí? Nosotros podemos leer ahí que le dice a Moisés: harás un arca de madera de acacia de 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. O sea, le da las medidas de esta caja. Y dice: en el arca pondrás el testimonio que te voy a dar. ¿Qué se refería Dios cuando le dice el testimonio? El testimonio son las tablas con los 10 mandamientos. Acuérdense que Dios a Moisés en el monte le dio una tabla con 10 mandamientos, con los 10 mandamientos, escritos los 10 mandamientos, con el cual bajó Moisés al pueblo a concretar la alianza entre Dios y el pueblo se comprometió a cumplir esos mandamientos, ¿verdad? Y Dios se comprometía a mantenerlos como su pueblo. Entonces, el Señor, entre las cosas que le pide que guarde ¿para qué tiene que ser el arca, Moisés? Para guardar estos mandamientos, estas tablas de los mandamientos, ¿no? También le dice más adelante que el arca tiene que ser completamente cubierta de oro y en ella una urna de oro tiene que poner con el maná. ¿Se acuerdan qué era el maná? El maná era la comida que Dios les hacía caer del cielo por 40 años a los judíos en el desierto. Era con lo que ellos se alimentaron en el desierto, todos los días durante 40 años. Entonces tenía que también en esa arca poner una urna de oro
llena de maná. ¿Qué más tenía que poner? Dice la vara de Aarón que retoñó y las tablas del arca de alianza. O sea, es decir, la vara de Aarón. ¿Aarón quién era? Aarón, recordemos, fue el primer sacerdote, ¿no? que Dios designó a través de Moisés. ¿Sí? El primer sacerdote judío o hebreo, perdón, que Dios nombró. Era hermano de Moisés. ¿Sí? Y es de quien él es de la tribu de los levitas. Acordémonos que los levitas eran los sacerdotes de los hebreos. Entonces hay tres cosas que guardan. Las tablas de la alianza o el testimonio, ¿verdad? La vara de Aarón, que representa, ¿verdad?, al sacerdocio, y el maná, que es la comida, el pan que comían a diario el pueblo en el desierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué era de especial qué era lo de especial de esta arca? Pues en esta arca estaba el Señor, él decía, yo los acompañaré ahí en esa arca. Entonces era como para nosotros hoy el sagrario. Sabemos que en el sagrario está Jesús sacramentado en cuerpo, alma y divinidad, ¿verdad? Entonces nosotros lo adoramos ahí y ellos también decían, bueno, en esta arca estaba Dios. Dios decía que estaba ahí y estaba también representado con estas tres cosas que guardaba. Entonces, los hebreos, ¿qué hacían con esta arca? Como ellos tenían que ir conquistando pueblos para llegar a la tierra prometida, y pues en esa época todo era a punta de guerras y de batallas, no había otra forma, ¿no? Eh, Ellos llevaban esta arca a las batallas, y cada vez que llevaban el arca, ganaban la batalla. Cuando no llevaban el arca, perdían la batalla. Pero, y además a veces llevaban el arca, pero no hacían caso a las instrucciones de Dios, entonces perdían la batalla. O sea, por más que llevaban el arca, si ellos no seguían las instrucciones del Señor, perdían también la batalla, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasó con esta arca? Porque incluso hubo una época que hicieron una película, ¿no? Que buscaban el arca perdida, porque ahora el arca se perdió. ¿Sí? ¿Y por qué se perdió? Esta arca desapareció, ¿verdad? Y esta arca desapareció pues porque un profeta la hizo esconder. Y eso lo podemos eh, leer en Segunda de Macabeos, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 2, ¿verdad? Y voy a leer. Se decía también en el escrito cómo el profeta, después de una revelación, mandó a llevar consigo la tienda y el arca. ¿Qué es la tienda? La tienda es una carpa que hacían para guardar el arca, ¿verdad? Siempre estaba bajo en esta tienda. Solo la sacaban cuando salían de batalla o cuando se iban a movilizar de un lado a otro. Pero siempre la tenían en esta tienda entre ellos, ¿verdad? En un lugar especial, en los campamentos donde vivían los hebreos. Acordémonos que ellos estaban pues todavía en el desierto, cruzando, eran nómadas, tratando de llegar a la tierra prometida, y eso lo hicieron durante 40 años. Bueno, entonces repito, eh, este profeta mandó a llevar consigo la tienda y el arca. Y como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios, y cuando llegó Jeremías el profeta, encontró una estancia en forma de cueva. O sea, Jeremías encontró una cueva. Allí metió la tienda, el arca, el altar del incienso y tapó la entrada. Ya, la tienda y el altar de incienso son cosas que había en esta tienda porque eran parte del tabernáculo.
¿no? Donde ofrecían las oraciones los sacerdotes al Señor. Pero el pueblo estaba perseguido, entonces Jeremías cogió el arca para que no la profanen y la escondió en esta cueva, junto con la tienda y con el altar del incienso, y le hizo tapar la entrada. Continúa diciendo el relato que volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, o sea, se enteró de que habían tratado de encontrar el camino y marcarlo, les reprendió diciéndoles: este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio en el tiempo de la misericordia. Miren, miren qué bonito, ¿no? Este lugar será desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio en el tiempo de la misericordia. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempo de Moisés, cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. Entonces, ¿cuándo iba a volver a encontrar esta arca? En el tiempo de la misericordia, cuando el Señor vuelva a reunir a su pueblo, porque va a volver otra vez la gloria del Señor y la nube. Acuérdense que el Señor a Moisés y al pueblo se mostraba con una nube que bajaba, ¿no? Y si esa era la gloria de Dios que bajaba y cubría esta tienda y esta arca, ¿no? Esa era la gloria de Dios. ¿No? Entonces, eso dice que va a volver y ahí van a encontrar esa arca. Miren, quiero leerles lo que dice Apocalipsis 11:19. O sea, nos estamos yendo ahora al final de la Biblia y dice en Apocalipsis 11:19: y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza. Esto es lo que está viendo Juan, ¿no? Recordemos que Juan Evangelista es el que tiene esta visión y escribe el Apocalipsis. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario y se produjeron relámpagos, fragor, truenos, temblor de tierra y fuerte lluvia. Entonces Juan vio este tabernáculo en el cielo, vio el arca, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a pasar a por qué nosotros decimos a la Virgen María arca de la alianza? ¿Verdad? Y esto lo podemos, lo repetimos en las jaculatorias. Y vamos a ir directamente a las escrituras y vamos a ver cómo Lucas, ¿no? Lucas siempre va a querer, de alguna forma, preocupa en demostrar perfectamente muchas cosas en el Evangelio que tienen coordinación con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, que hubo una antigua Pascua, ¿no? Que fue la salida de los hebreos de Egipto, y que hoy hay una Pascua nueva, ¿no? Que hubo un antiguo Moisés, que hubo una antigua arca y que ahora hay una nueva arca que es la Virgen María. Entonces, y bueno, así mismo como Moisés liberó al pueblo de Egipto, Jesús es también ahora mediador como Moisés, y libera al pueblo del pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar esto que es bien interesante. Dice, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2, dice, y está hablando aquí del rey David: se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Entonces, ¿qué iba a subir? Se levantó David, partió con todo el pueblo, ¿no? Para subir desde allí el arca de Dios, o sea, el arca de la alianza, ¿no? Entonces, y Lucas, miren esto,
como Lucas en el capítulo 1:39, cuando habla después, ¿qué hace María después de la anunciación? Dice Lucas, en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. O sea, en la segunda de Samuel vemos que se levantó David y se fue a la ciudad de Baalá de Judá. Y aquí vemos que María fue la que se levanta ahora con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, ¿verdad? Y María que ya tenía concebida a Jesús en su vientre, recordemos esto, ¿no? En más adelante dice David, aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿quién soy yo para llevar a mi casa el arca de Yahvé? O sea, el arca de la alianza. Y, y, y aquí podemos ver el paralelismo con el saludo de Isabel a María, ¿verdad? Cuando la recibe. ¿Qué le dice? Lucas 1:43. ¿Y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, prácticamente la misma frase de David. ¿Quién soy yo para recibir en mi casa el arca de Yahvé? Y Isabel se está diciendo, ¿quién soy yo para recibir en mi casa la madre de mi Señor? Es lo que dice Isabel. O sea, sí, sigue esta comparación de el arca de la alianza con la madre de mi Señor. Después, más adelante, en la segunda de Samuel, en el mismo capítulo 6, David visita a un levita llamado Obededón. Los levitas, acuérdense, eran los sacerdotes. Era la tribu de los sacerdotes de los hebreos. Y dice el versículo 11, el arca de Yahvé, o sea, el arca de la alianza, estuvo en casa de Obededón de Gad 3 meses. Y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. Ahora, María, pues sabemos que se quedó en la casa de Isabel, que era la esposa del levita Zacarías, que era sacerdote, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Lucas en el versículo 56? María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. O sea, volvemos a tener otra vez esta como comparación del arca de Yahvé que se quedó 3 meses en la casa de levita Obededón y María que permaneció unos 3 meses en la casa de levita Zacarías. ¿No? Finalmente, podemos también leer más adelante en el capítulo 14, ¿no? Que David saltaba, dice, ¿no? Dice, David, en el capítulo 6, versículo 14, David brincaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. ¿Y qué pasó con Isabel? Isabel, recuerden, estaba embarazada de Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces cuando Isabel, después de saludar a María, ¿qué nos cuenta Lucas? Dice, y sucedió que cuando oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. O sea, Juan el Bautista saltó igual que David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene este contacto con este arca del Señor, con el arca de la alianza. Entonces vemos como la preocupación de Lucas, ¿no? Es como que hay una preocupación de demostrar perfectamente que hay una nueva arca que es la Virgen María. Y claro, ¿por qué? ¿Qué llevaba el arca de la alianza? Como habíamos visto, llevaba pan, ¿verdad? ¿Y el Señor qué es? Si no es, como dice Juan en el capítulo 6, 51, ¿qué nos dice? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿verdad? Que es el nuevo maná, ¿no? Pero es el maná divino, el verdadero pan vivo bajado del cielo, eso es Jesús. Y asimismo, pues, en la vara de Aarón que representa al sacerdocio, y sabemos pues que Jesús es nuestro sumo sacerdote, como se lee en la carta
de Pablo a los Hebreos, capítulo 4:14. ¿Qué nos dice Pablo? Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos. ¿Sí? Entonces, Jesús también es el sumo sacerdote. Y finalmente, las tablas de la alianza, que son el testimonio de Dios, ¿no? Que es la palabra de Dios. En Juan 1:1, Juan, en el Evangelio de Juan, nos dice claramente, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces vemos cómo tanto el maná como la vara de Aarón y como el testimonio, o sea, las tablas de la ley, ¿verdad? Son una representación antigua de Jesús. Y Jesús estuvo en el vientre de María, fue concebido ahí en su vientre, creció en ese vientre, ¿no? Y, y entonces María la debemos considerar como la nueva arca de la alianza, o sea, y es exactamente lo que Juan vio en el cielo, ¿verdad? Vio a esta mujer, ¿verdad? Celestial que tenía su niño. Entonces, ¿no? Y ya los primeros padres de la iglesia en el siglo II y III, entre ellos San Anastasio, dijeron que si hay un nuevo maná y un nuevo sumo sacerdote y el testimonio era la palabra de Dios escrita en tablas de piedra, Jesús es la palabra de Dios hecha carne, debe haber alguien que contenga a Jesús. Entonces esa es la nueva arca de la alianza. Desde entonces, o sea, ya estamos hablando del año ciento y pico, ¿no? Que empezaron a nombrar a María la nueva arca de la alianza. Queridos hermanos, espero que les haya gustado esto que hemos repasado el día de hoy. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.